Entre estas y las otras, como suelen decir los tíos y los abuelos, entre estas y las otras hay una confusión peor que las hipótesis que la sociedad argentina y la sociedad ecuatoriana están creando alrededor de dos temas que nos han mantenido preocupadísimos estos últimos días. Pero el nuestro es ahora el tema de la reforma laboral. Y la gente comenta entre familia y entre amistades y en los lugares de trabajo, comenta la propuesta de una asambleísta imbabureña el día de ayer, que vale la pena traer a colación, conjuntamente con otras normas que buscan ser reformadas o adheridas a la ley laboral, a las leyes del trabajo. Una de estas que trajo naturalmente una suerte de controversia generalizada en la Cámara fue esta a la que refirió el señor asambleísta Ramiro Aguilar. A Ramiro le pasaron la onda de que me parece que la asambleísta Peñafiel, representante de la provincia de Imbabura, inspirada en un comprometimiento del señor presidente de la República y casi por el Día de la Mujer Ecuatoriana, configuraron un asunto tan demagógico, tan inconsulto, extraño y digna de replay, porque hoy goza la mujer ecuatoriana, más bien la madre ecuatoriana, goza de un privilegio obvio de tener o de contar con unos 6 meses, medio año de licencia para orientar la crianza de su bebé, de su niño, de su hijo. Y bueno, eso paraba ahí, que era más o menos una etapa seguramente definida por médicos especialistas, por psicólogos, en fin, por expertos, digamos, en estas necesidades que debíamos nosotros y que deben ustedes, señores diputados, coincidir en la ayuda a las madres en este sentido, manteniendo esa garantía. Pero ocurre que ayer resonó en el ambiente legislativo el hecho de que querían que sean 5 meses, me parece que es 5 meses con sueldo, y luego hasta 1 año que podía utilizar la madre, pero sin sueldo. Le consultaron esto a Ramiro Aguilar, y más o menos él, creído de esta circunstancia, respondió lo siguiente: si es que el presidente va a hablar cualquier disparate y la Asamblea va a tratar de articular cualquier disparate, creo que seriamente el país, estoy hablando muy en serio, seriamente el país debe exigir pruebas de la salud del presidente de la República. Exa FM. Contundente, ¿no? Luis Fernando, ¿qué le parece a usted, saludando a nuestros invitados de esta última entrevista correspondiente a este día martes? Con mucho cariño recibimos a Carmen Corral, doctora, bienvenida. Con mucho afecto a Mesías Tatamoes y con el respeto de siempre a Luis Fernando Torres, representante del Tungurahua. Yo le preguntaba a Luis Fernando, a usted, ¿cómo le parece ese acrecentamiento de la garantía o de la benevolencia del señor presidente? Pero cuando le dicen, pero es sin sueldo, entonces aquí hay gato encerrado, ¿no? Y que por eso es que vuélvale a poner al doctor Ramiro Aguilar para que piensen en Carondelet que esto no está
tan bien concebido, yo no quiero agregar nada más, pero al doctor Aguilar le provocó un coraje que con su estilo lo remitió de la siguiente manera. Si es que el presidente va a hablar cualquier disparate y la Asamblea va a tratar de articular cualquier disparate, creo que seriamente el país, y estoy hablando muy en serio, seriamente el país debe exigir pruebas de la salud del presidente de la República. Es que no nos suena tan coherente, Luis Fernando, por decir algo. ¿Qué le parecería a usted un aumento de esta, qué se puede decir, gentileza del gobierno de turno? No creo, porque se va a morir de hambre más de medio año. No sé cómo piensen en Carondelet o encierren una especie de estratagema para evitar, para dejar puestos libres o evitar pagos que serían muy complicados para las empresas. En fin, ¿usted tiene una opinión solamente particular de este tema? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial a Carmen, a Mesías. Yo voy a tener que retirarme en pocos minutos porque en la Asamblea se va a discutir un convenio internacional territorial sobre territorio marítimo con Costa Rica. El populismo laboral ha llevado en estos últimos 8 años a que los precios se incrementen en el Ecuador en porcentajes mucho más altos que los que se han incrementado en Estados Unidos o en Colombia. Eliminaron el contrato a plazo fijo y lo sustituyeron por el contrato a tiempo indefinido. El ministro de Relaciones Laborales ayer reconoció en un diario nacional que ha debido utilizar acuerdos ministeriales para facilitar la contratación en ciertos sectores en que no se puede contratar a tiempo indefinido. El propio presidente de la República reconoció que se equivocaron los oficialistas cuando modificaron la ley de pasantías y el resultado de ese error fue que las empresas dejaron de contratar a jóvenes pasantes y practicantes. En el discurso que pronuncié en la Asamblea anoche, cuando se debatió en primer debate la ley de optimización laboral, reconocí como temas positivos a ser debatidos en la ley las fórmulas que se ofrecen a los jóvenes para que el primer empleo juvenil, de alguna manera, dé mayores horizontes de trabajo a los jóvenes de entre 18 y 24 años. También reconocí que fue positivo que se haya abierto el debate sobre las pasantías para que un joven que trabaja 5 horas por semana o 20 horas al mes no gane un salario básico unificado. Y también reconocí que me parece importante que en el caso especialmente de los pequeños y medianos empleadores se encuentren fórmulas para que los negocios no se cierren. Conozco el drama de muchos artesanos del calzado, de los textiles en el centro del país, que al haber visto que su negocio no vende y no reciben ingresos, están prácticamente por cerrar. Y de común acuerdo, trabajadores y estos pequeños emprendedores han encontrado, antes de que se apruebe esta ley, una serie de fórmulas para conservar los puestos de trabajo. ¿Dónde está el problema de la ley? Fundamentalmente, en el tema del seguro de desempleo. Quieren construir un seguro de desempleo con el dinero de cada uno de los trabajadores, porque al trabajador le van a dejar sin el 1% de aporte patronal, con lo cual su cesantía o su cuenta individual no va a crecer de aquí en adelante como ha venido creciendo, porque va a tener 1% menos, esto es el aporte del empleador. Se va a quedar tan solo con el 2% que ahora aporta el trabajador. Pero el gran problema, como dije en mi discurso, es el de las cifras, el de la motivación. Ni en el proyecto presentado por el presidente, ni en el informe de la comisión existe una sola cifra sobre la situación de la cesantía. Hay una referencia en el informe de la comisión al seguro de desempleo en Dinamarca. Y como dije yo en mi discurso, ¿qué importancia tiene Dinamarca para el Ecuador a estas alturas del partido? Hablaba con Carmen Corral poco antes de ingresar a esta estación de radio y ella me hacía notar que el presupuesto del IES se aproxima a los $7,000 millones y los aportes de trabajadores y empleados bordean los $4,400 millones por año. El 1% significa que por año prácticamente lo que se va a recuperar no es más que
44 millones de dólares. Ese será el 1% correspondiente a la cesantía. Y la otra preocupación que todavía no ha sido dilucidada en la Asamblea es acerca del monto del fondo de cesantía. ¿En cuánto está? Alguien dijo que está en 5.500 millones de dólares y que del fondo se utilizan unos 1.000 millones de dólares para garantizar los préstamos quirografarios. ¿Es esto cierto? No se sabe, porque no hay cifras. Por consiguiente, un proyecto de esta envergadura, de este alcance, necesita cifras, necesita motivación y no puede ser un proyecto que se convierta en uno más de la tónica del populismo laboral que le ha hecho tan inflexible al régimen laboral ecuatoriano, que ha servido para que suban los precios internos y para que en definitiva se desestimule la inversión y la generación de empleo y trabajo. Quiero terminar diciéndole que el proyecto que discute la Asamblea no es un proyecto para generar empleo y trabajo. Es simplemente un proyecto que trae un mensaje para aquellos que están en el desempleo, para negocios que se cierran. El mensaje es muy sencillo. Así como... Bueno, es negocio también. Así como no les vamos a dar a los miembros de Solca lo que deben recibir, no les vamos a dar tampoco a los alcaldes y prefectos lo que deben recibir, tampoco les vamos a dar a los trabajadores ese 1% para que su fondo de cesantía siga creciendo. Con la plata ajena van a hacer un seguro de desempleo, con ese 1% que ahora es del trabajador, van a construir un fondo de desempleo solidario, simplemente para que haya un mensaje en la crisis, claro, pero que no resuelve el problema de la falta de inversión en trabajo. ¿Una acción simulatoria o disimulatoria? Bueno, el país está en recesión, de ello no cabe la menor duda. Por allí algunos dicen que el precio del barril de petróleo probablemente se recupere y llegue a un promedio de $40, pero al margen de que suba o no el precio del barril de petróleo, estamos en una recesión que afecta a los negocios. Los negocios están vendiendo menos, hay menos liquidez en la empresa, hay menos liquidez en el negocio, y en esa circunstancia resulta muy difícil mantener en operación a un negocio. Encontrar soluciones, por supuesto que se deben encontrar. Las que propone el presidente en la ley no son las mejores. En el caso del trabajo juvenil o de las pasantías, es una propuesta interesante pero incompleta. De tal modo que debemos exigir del régimen muchísima más seriedad, porque un tema como el que vive el país tiene que ser resuelto, primero con soluciones reales y en segundo lugar con cifras que sustenten proyectos de esta naturaleza. Muchísimas gracias, doctor. El compromiso se justifica y le deseamos un día excelente en materia legislativa. Quiero que igual con la venia de Carmen, hasta luego, doctor, que tenga la bondad, como es un asunto que topa incluso a los trabajadores en una forma de engaño que subestima la capacidad de los trabajadores ecuatorianos de poder entender estas maniobras o estas engañifas, como suelen decir en provincia, que cree que el señor presidente de la República y sus asesores que pasan y la asimilación es espontánea, o simplemente se han encerrado los ecuatorianos en un búnker a donde no llega ninguna información adicional que la palabra del presidente en las sabatinas, y eso asume como que es la verdad total. Qué pena. Gonzalo, Mesías Tatamuez en la cadena Democracia. Buenos días, don Gonzalo, buenos días, Ecuador. Doctora Carmen Corral, saludo al asambleísta Torres y al país. Primero, yo quisiera aprovechar estos medios para saludar a las mujeres por su Día Universal de la Mujer, a las niñas, a las ancianas y a todos los ecuatorianos. Yo creo que este día, que ha salido un día como el día de ayer, que fue el día de la demagogia, de querer decir que ahora la maternidad de la mujer sea pagada por 3 meses, o 5 meses, o 6 meses, y el resto sea gratis. Realmente es fatal cómo se oye
y peor el proyecto. Entonces, en este día sagrado para la mujer ecuatoriana y para las mujeres del mundo que perdieron la vida, no es porque solo es una demagogia de un saludo, sino por una realidad total que pasó en el mundo. Yo creo que, don Gonzalo, esto que se ofreció ayer, sí es fatal. Como una mujer, una madre soltera, un ejemplo bien sencillo, ¿cómo va a mantener a su hijo, a sus hijos o a su hija? La va a mantener pagándole 3 meses el sueldo o 6 meses, así fuera, 6 meses, que le retamos al gobierno. Le ponemos ya, señor presidente, como usted es tan caritativo con el pueblo ecuatoriano, páguele 6 meses y punto, y no más que eso, para que esa madre tenga el pan del día para sus hijos y para que los empleadores también, que hay muchos que juegan con él, también les paguen a ellos, a esa madre, y puedan tener que comer y también tenga para cómo mandarle con una colación a la educación. Eso le dejamos bien claro, porque así no se puede seguir engañando a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y fue grave que yo les conozco a las asambleístas que propusieron, la señora Ponce, a otras que propusieron la propuesta. Yo decía, ¿cómo se olvida, cómo el poder a uno lo hace envanizarse, cómo uno se olvida de dónde viene, cómo es, de qué manera pensar de otra manera? Porque habemos también gente que no cambiamos, nos pueden decir lo que quiera, don Gonzalo, y quiero aprovechar, porque aquí en este medio se vino y dijo aquí un ex ministro del Trabajo, que nosotros, los dirigentes del FUT, Mesías Tatamuez, Nelson Erazo, Serrano y Edwin Bedoya, pensábamos igualito que los socialcristianos, porque coincidíamos en muchas cosas. Le decimos al señor exministro en uso Carlos, de su réplica, en uso de mi réplica, que tengo todo el derecho, porque luego está en la ley ahora, y por eso haya pedido. ¿Qué le dice a Carlos Marx? Que se ha olvidado de lo que hablaba de Lenin y de lo que se ha olvidado de lo que hablaba del socialismo. Que da mucha pena que aquellas personas que ahora, cuando tiene usted que coincidir en cosas, que ellos se han olvidado, y le voy a decir con mayúsculas, que ni los socialcristianos han de haber hecho estas leyes que ellos hacen dentro de esta realidad. Que se vaya todos los días recortando derechos y derechos de los trabajadores dentro de toda esta realidad. Que se haga la flexibilización solo a los hombros de los trabajadores. Eso es fatal para los ecuatorianos, para las ecuatorianas, dentro de todo este derecho. ¿Por qué le decimos? Mire, querer hacer un seguro de empleo a costilla de los trabajadores me parece fatal. Cuando usted ha de recordar, y aquí en este medio y en todos los medios del Ecuador, el FUT, la SEDOCUT y mi persona veníamos planteando todo el año pasado que hagamos un frente anticrisis, porque víamos que había. Pero como todos los de país creen que no hay crisis en este país, por el empleo, por todo lo que hay, los despidos diariamente de los trabajadores del sector público y privado, porque había una crisis. Y se nos decía que jugamos con la derecha, cuando la derecha está dentro del gobierno, no dentro del pueblo, dentro de los trabajadores. Donde ha ganado más un gran sector de los empresarios en este gobierno, donde ha ganado la banca más en este gobierno, no con nosotros. Sea los neoliberales están más felices con este gobierno y no con los trabajadores. Ahí yo me quedo dentro de ese nivel y no quiero pasar más mi tiempo dentro de ese nivel y decirle a Carlos Marx que a nosotros nunca hemos estado, y mi persona no he estado
de gobierno en gobierno, de camisetazo en camisetazo, y peor, de la izquierda bajándome a la derecha o al populismo. Jamás hemos estado dentro de ese nivel. Y decirle que el proyecto no es porque estamos en contra de que hay empleo, de amparar el empleo. Estamos por el empleo, pero no el empleo a través de los trabajadores, que los trabajadores cubramos lo que deben de hacer. Nosotros, don Gonzalo, propusimos en esta propuesta que tiene usted, que tiene toda la prensa nacional, que tienen los asambleístas, planteamos que se rebajen el 50% los asambleístas. Así fue. Que cierren un poco de ministerios sin hacer daño a la gran masa de trabajadores que también no son culpables, de asesores, de ministros, y que le den garantías a ciertos empleadores que traigan el capital que lo tienen afuera, que le pidan a la banca que baje los intereses para que haya y inviertan aquí, para que podamos trabajar. Eso es lo que hicimos. Que vendan una gran parte de lo que tienen incautado, como fue lo de la banca quebrada. Que eso vendan aquí en este país. Y han vendido, lamentablemente. Que hagan dentro de todo este proceso, que no paguen a la deuda externa, que se ha hecho buen pagador ahora el gobierno, que dijo que nunca pagará de la deuda reconocida por los 6 meses. Eso es lo que nosotros habíamos planteado y seguimos planteando, y ellos saben, pero ellos nunca han hecho caso. ¿Por qué nosotros no fuimos a un diálogo, don Gonzalo y doctora Carmen Corral y ecuatorianos? Nosotros no fuimos, porque nunca se hace caso ahí. Lo que se propone el pueblo. Y ahí usted conoce a Osvaldo Larriba cuando planteó que archiven ese proyecto. Una colega de él le dice, usted ya no tiene por qué plantear porque ya no es de país. Si entre colegas asambleístas no se respetan, peor al pueblo ecuatoriano. Y a un hombre mayor y enfermo. Ahí usted, y de eso ya, si el gobierno no respeta ni a los enfermos, ni por edad, peor al pueblo ecuatoriano, porque ahí se respeta solo a los de país. Por eso le decimos al gobierno y a los repetidores de la tesis del gobierno, que nosotros como FUT, como ecuatorianos, lo que nos ha quedado es las calles y decir al pueblo ecuatoriano y decirles a los empleadores honestos que luchemos por la defensa de la seguridad social y decirle que la cesantía es de los trabajadores y no del gobierno de turno. Gracias, y Mesías. peor Gracias, de la politiquería. Doctora Carmen Corral, enorme complacencia tenerla acá. Se conoce de últimas horas que el proyecto original que se debate ya en una instancia más interesante ha logrado reunir o configurar por iniciativa cameral más propuestas para costear este seguro de desempleo. No sé si usted tenga información que hoy publica el diario El Universo. Las propuestas van de que el proyecto original que fue enviado con el nombre de Ley Orgánica de Organización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo, en el informe aprobado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, se le cambió a Ley Orgánica de Promoción del Empleo Juvenil, Protección del Empleo y Seguro de Desempleo. Sin embargo, para el asambleísta Virgilio Hernández, sería necesario referirse a la ley de acuerdo con su objetivo y que se denomina, bueno, esto es el nombre, Ley para la Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo. Primero, este cambio como regulación excepcional, ¿a qué tiende? ¿O es algún invento que seguramente Virgilio no se lo entiende ni él mismo? Porque mire usted, Ley para la Regulación
excepcional de la jornada de trabajo. ¿Qué va a ser lo excepcional? Me pregunto. Y vale esa aclaración. Hernández propuso además financiar el seguro de desempleo con un aporte obligatorio del 0,5% del salario de quienes ganen, esto es lo creativo de Virgilio de última hora, de quienes ganen más de $4,000 mensuales, ¿no? Entre los cuales, dijo, podrían estar los propios asambleístas, lo que sugiere precisamente el dirigente de los trabajadores, Mesías Tatamoes. Otra fuente sería un porcentaje de los dividendos que se podrían repartir a accionistas. El informe indica que se financiará con el aporte de la cesantía. El 1% del empleador iría para financiar el 70% del salario básico y el 2% de la cuenta individual serviría para complementar el 70% del salario total que se recibiría cuando la persona quede desempleada. Hernández y Cayambe son los dos asambleístas que han estado en competencia libre tratando de dorar la píldora, sería el asunto. Pero a usted, ¿qué le parece? Aquí tiene la propuesta. Bueno. Doctora, bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por estar Gonzalo, aquí. muchas gracias. Mesías, buenos días con los radioescuchas. En primer lugar, mi mensaje cortito para las mujeres, incluyéndome, es que descubramos el valor que realmente tenemos dentro. Así es. Una vez que descubramos ese potencial que existe y es muy poderoso, pues haremos un mundo mejor. Qué lindo. Es poderoso y convincente. Así es. Ya refiriéndome a las preguntas que usted me ha hecho, en primer lugar yo quiero decir que sí hay cambios en el texto de la propuesta para seguro de desempleo. Hay textos y lo positivo, hay nuevos textos y lo positivo es que ahora sí se clarifica bastante lo que realmente quiere hacer el proyecto, porque la primera propuesta realmente yo me leí unas 10 veces y no pude comprender qué mismo querían. Ahora está bastante más claro. Han corregido un tema que a mí me parecía muy importante, que lo digo de pasada, que era el tema de que estaban volviendo nuevamente obligatorio la afiliación a todos los profesionales en libre ejercicio. Ahora eso ya lo corrigen, ya no está. Era algo muy importante. Y ahora el tema de fondo, porque el tema de dónde viene el financiamiento es un tema conceptual. Aquí lo que está haciendo mal el gobierno, lamentablemente, es que está eliminando la cesantía. Cuando la cesantía es una prestación, derecho adquirido, existe, está financiada y la Constitución prevé las dos prestaciones. La Constitución claramente dice, entre la enumeración que tiene la Constitución, dice cesantía, desempleo. Eso no quiere decir que es o, porque efectivamente hay conceptos distintos y la creatividad del legislador era precisamente dar el concepto de lo que es una cesantía, que precisamente puede ser un ahorro acumulado al final de la vida laboral del trabajador, y distinto es el concepto de desempleo, que es cuando el trabajador se queda sin trabajo sin haber sido esa su voluntad, o sea, de manera intempestiva. Entonces, efectivamente, lo que tenían que haber hecho es mantener la cesantía, y buscar un financiamiento adicional para crear un seguro de desempleo. Usted recordará, Gonzalo, yo estuve en esta radio haciendo la propuesta de un proyecto de ley. Ahí nosotros hacíamos eso, manteníamos la cesantía del 3% para el trabajador como cuenta individual y un ahorro que iba a mejorar su jubilación al final de la vida laboral. Y se añadía un porcentaje para el seguro de desempleo y se lograba un seguro colectivo. En cambio, aquí le están quitando el 1% al trabajador. O sea, definitivamente eliminan la cesantía solidaria que ellos mismos crearon en el año 2009. Ustedes recordarán, lo que pasa es que la gente no se acuerda, porque es más, yo tengo mis serias dudas si realmente el Estado ha estado pagando esta solidaridad en la cesantía. ¿En qué consistía esta cesantía? Decía, si el trabajador que queda desempleado no llega a las dos remuneraciones que venía percibiendo en su cuenta individual, entonces ahí el Estado le ayudaba y le daba un monto para que alcance este monto. Yo quisiera saber cuánto ha gastado o cuánto ha
tenido que poner el Estado en esta cesantía solidaria si es que los trabajadores efectivamente la han recibido y ahora entonces cambian el concepto, lo que están es eliminando esta cesantía solidaria a cargo del Estado y están poniendo la solidaridad en el 1% de los trabajadores, retirándole ese 1% al trabajador. O sea, desde ese punto de vista sí es regresiva la propuesta, porque adicionalmente no debían haber eliminado la cesantía. Luego, hacer el comentario también, nuevamente el comentario de que lamentablemente aparece nuevamente una reforma coyuntural. No tiene una estructuración como ley de seguridad social, que es lo que debía haber presentado este gobierno desde el 2008, porque la Constitución del 2008 trajo una seguridad social universal. Tenemos 5 reformas, Gonzalo, a la ley de seguridad social. Todas reformas parches, sin coherencia, sin hilación y no un análisis profundo de lo que es la ley de seguridad social. Ahora la coyuntura es el seguro de desempleo. Entonces van sacando pedacitos y las reformas a la ley de seguridad social y adicionalmente eliminando la figura de cesantía que no debieron haber hecho. Luego apoyó el tema de los números. Es básico y además es un principio constitucional que esta propuesta tiene que estar financiada. ¿Cómo sabemos que está financiada? Son los números que ellos dicen, pero no hay un estudio actuarial. Lo mismo fue con las damas de casa. Se presentó la propuesta y decían, sí, esto es lo que va a ganar, esto es lo que... Pero realmente no conocíamos los números hasta el final, ya cuando creo que el día en que aprobaron definitivamente el proyecto, ya después del primero y segundo debate, ahí sacaron un estudio que decían cómo van a ser las cifras. En este caso tampoco tenemos números. ¿Cómo sabemos que el cálculo que hizo el doctor es correcto? Si es que son el 1%, son 44 millones mensuales, es lo que va a dar el... ¿Quién calculó ese monto? El doctor Luis Fernando Torres, lo sacamos de la resolución. Él dejó diciendo. CD 507 que habla de que el presupuesto del IES para este año son 7,000 y pico de millones y los ingresos por aporte son alrededor de 4,400 millones y de eso quiere decir que es del 2050 mensualmente sería más o menos unos 44 millones. Pero yo le escuché al señor Espinosa hablar de 700 millones. O sea, realmente yo las cifras no las logro comprender porque no sé de dónde sacan, no está un estudio actuarial. Principio constitucional básico para ofrecer una prestación tiene que estar financiado. Entonces, que nos esclarezcan cómo realmente se va a cumplir este tema. Y luego las cifras de cesantía. Encontré finalmente, luego de buscar bastante en la página del BIES, los estados financieros de la cesantía, del fondo de cesantía. A noviembre del 2015 tenemos que en cuentas de orden hay 4,662 millones. ¿Eso qué quiere decir? Eso es lo que realmente está invertido. Cuentas de orden es lo que está fuera del balance porque el BIES lo que hace es invertir estos fondos. Y luego tenemos un dato que dice que el total de activos más egresos suman 7,236 millones. Esto quiere decir que ya le incluyen el monto que tienen por quirografarios y todos los egresos que dan. Entonces, en realidad la cifra es 4,600 millones para cesantía. Esta cifra se mantendría si es que obviamente no quedan cesantes los trabajadores y se empieza a construir un seguro de desempleo, un fondo de desempleo, pero a partir del 1% del trabajador. El tema de la última pregunta, este tema del título, del nombre del proyecto que dice excepcional. Yo lo que entiendo es que es como que quieren hacer notar a los ecuatorianos que este tema de la flexibilización es solamente una excepción. O sea, que no es la norma general y no es la política de este gobierno, sino que por excepción están flexibilizando por el tema de la crisis. Así le entendería Ley para yo. La regulación excepcional. Entonces así le entendería yo. Pero realmente... Hernández propone, les anunciaba a ustedes, además financiar el seguro de desempleo con un aporte obligatorio de 0,5% del salario de quienes ganen más de $4,000, entre los cuales dijo, ahí caemos nosotros, los propios asambleístas. Otra fuente sería un porcentaje de los dividendos que se podría repartir a accionistas. Esta forma de financiamiento es para evitar, ¿cuál otra? A ver, si es que yo le entiendo a usted de lo que está leyendo, en primer lugar, para hacer una propuesta
hay que obviamente saber si es que esos cálculos van a dar las prestaciones que ofrecen. No se puede simplemente lanzar números al aire y decir, ¿por qué nos sacamos de aquí? Si no se hacen los números y los estudios actuariales que den la viabilidad financiera de todas estas prestaciones, de la prestación que están ofreciendo. Están ofreciendo una prestación mensual por 5 meses de máximo 2 canastas básicas, y luego va reduciendo un poquito, eso es nuevo, ¿no? Le van reduciendo el límite mensual. Pero eso es un montón de dinero, dependiendo también de cuántos desempleados vaya a haber, considerando la crisis. Entonces, lo positivo de eso sería que están buscando otras formas de financiamiento para no afectar la cesantía. Exactamente. En eso yo sí veo algo positivo. Ahora, ya la creatividad de dónde se saca el financiamiento tiene que estar sustentada en estudios matemáticos. Pero le van a pasar de afectar a los trabajadores, van a afectar a las empresas. Ah, por supuesto, a los mismos Dice trabajadores Fausto Cayambe, que ganan más, y a las empresas. Vamos a financiar el seguro con un impuesto a las empresas siguiendo el modelo brasileño. ¿Ustedes conocen el modelo brasileño? No. Tal vez usted. No, yo no conozco. Mire, yo lo que creo, una de las Pero cosas... estas son... Fausto Cayambe es el que propone esto, pero no ha explicado cuál es el sistema brasileño. Tenga la bondad. Para don Gonzalo, para los oyentes, la ciudadanía está oyendo un criterio de una técnica independiente, para que no diga el gobierno que cómo están cargados en la propuesta. No, mire, ¿por qué nosotros dijimos no de un proyecto y pedíamos el archivo de este proyecto o el retiro de lo que sea? Porque lo que se necesitaba, que ellos, siendo justos, retiraran los proyectos. ¿Por qué ha fracasado todos los proyectos del gobierno? Porque el gobierno hace en Carondelet, manda a la asamblea, se aprueba y esto. Y le pongo un ejemplo a la ciudadanía, y los empleadores han de estar oyendo mucho este medio. ¿Por qué? Cuando aprobaron el Código de la Producción, lo hicieron a sí mismo, que no le sirvió ni a los empleadores ni a nadie, porque lo hacen los proyectos a capricho y manera de ellos. Entonces, mire, aquí, como no hay un proyecto técnico, no es un proyecto que tiene informes actuariales, no es un proyecto que es hecho con la participación tripartita, que fuera bueno que eso oyeran los exministros. Por eso es cuando nosotros lo hablamos con alta voz. Y yo acá vengo a hablar en nombre de mis compañeros que fueron aludidos ahí, que no es que nos ofende don Gonzalo o ecuatorianos, no nos ofende el exministro. Él se encuentra ofendido porque él hablaba de hombre de izquierda y él ahora anda con los que se cambiaron de camiseta hasta de centrales de partidos y de todo el mundo. Entonces eso ya no nos ofende a nosotros. Nosotros lo que queremos que aquí haya leyes que conduzcan la producción, porque aquí si no hay producción, don Gonzalo y ecuatorianos, no hay empleo, así nomás, eso para nosotros es clarísimo. Cuando coincidimos en propuestas de producción, de empleo, de desarrollo, de seguridad jurídica, que es lo que más no hay aquí en este país. ¿Y por qué hablamos de eso? Para que la ciudadanía conozca y que usted, doctora, usted lo conozca. Las demandas que hizo el FUT de inconstitucionalidad a la ley de injusticia laboral y de las enmiendas. Recién estos días le da trámite, el viernes le da trámite a la demanda del FUT desde abril del año pasado. ¿Por qué? Por la presión ciudadana, por la presión de las calles. Entonces, mire, esta ley nosotros la vemos un maquillaje, no una solución del empleo. Esa es la que estamos en contra. Porque nosotros queremos leyes, lo que decía usted. Esto no soluciona el empleo. Nosotros queremos empleo seguro para el ciudadano, para la ciudadana. ¿Quién hizo el daño de las pasantías, don Gonzalo? El gobierno actual le vino y dijo, aquí tienen que ganar un sueldo completo. ¿Quién le quite ese sueldo completo? El mismo gobierno. Eso, ahí yo voy a utilizar la palabra que dice el presidente, prohibido olvidar jóvenes. Eso es lo que, entonces nosotros también le recordamos al pueblo ecuatoriano. Está bien. Porque esto es lo que estamos. Entonces,
Cuando sea aquí, la doctora lo está viendo y hemos visto antes de entrar acá. Aquí están los informes del seguro. El seguro no es Hacienda. El seguro es de todos los ecuatorianos y es el único patrimonio que tenemos los ecuatorianos. Por eso llamamos a empleadores, llamamos a los ecuatorianos, a los jubilados, al seguro campesino, a los que tienen pasantías, a todos, y también a los que tienen de pensiones, que nos unamos y defendamos este patrimonio que nos queda, que es el único que ya nos queda, y ahora se le mete la mano. Eso es, por eso estamos en contra, no porque no queremos desarrollo para nuestro país. Y baja el poder adquisitivo de los trabajadores y va a tener consecuencias en un sinnúmero de impactos que pueden producirse si es que cualquiera de estas alternativas se aprueban. Somos afectados solo nosotros, esa es la realidad. No es afectado el grande capital. Pero eso es lo que no ve el gobierno. Son tipazos para una estrategia, y perdone que lo refiera de esta manera. Pero Hernández y Cayambe rápidamente salen esto, pero el momento en que ya se va a votar. Entonces la estrategia está en sorprender a los que estamos escuchando lo que hacen dentro de la Cámara, y obviamente los que están dentro de la Cámara dice, pero no era así. Entre ellos mismos suelen gritarse, averiguándose qué es lo que pasó. Mera, en el secretario jurídico de la presidencia, que usa a Cayambe y que usa a Hernández, estará gozándose a plenitud de que las cosas le salen como un reloj suizo. Pero esto tendrá, la última pregunta, ¿tendrá un costo político por lo menos? ¿O el pueblo está dormido en los laureles, pero atontado por tanto cambio y tanta demagogia y tanta retórica que a la final no se cumple? Gonzalo, mi opinión es que si es que no hubo una revolución con la eliminación del 40%, con esto no va a pasar nada. Simplemente van a aprobar como aprueban todos los proyectos y sin la reflexión, sin la profundidad. ¿Cuál va a ganar? No, al menos el texto que han propuesto en primer debate, para primer debate está tal cual, está el 1% para el Fondo Solidario y el 2% queda para el trabajador. ¿Y este le quitan impuesto del 0,5 sobre 4,000? Esto es una novedad que no está plasmada como texto de la ley. Y por lo tanto tendrían que, en primer lugar, presentar estudios, cálculos, un proyecto de texto. Tenían que reformar todo lo que han propuesto para desempleo. Entonces yo realmente creo que quedará solamente como propuestas al aire. Pienso que como está el texto que le han presentado para el primer debate, así lo aprobarán. Lamentablemente le están quitando la cesantía al trabajador. ¿Y cuál es, digamos, el cronograma que usted calcula va a cumplirse a partir de hoy? ¿Hoy aprueban la ley? No, tienen que aprobar para el primer debate y luego viene el segundo debate, pero tienen 30 días. Entonces pienso que lo harán, deben tener totalmente... Hablo por el primer debate. Sí, yo pensaría que sí, porque ayer ya se cerró el debate, solo les falta la votación. Y no creo que exista un legislador, de hecho no hubo, creo que, o no sé si habrán propuesto con un texto y presentado con estudios actuariales que definan que realmente esas propuestas de Virgilio Hernández y de Fausto Cayambe tienen viabilidad financiera en el largo plazo. Entonces, ¿les dice algo esta intervención del sábado del señor presidente de la República para tener una idea de a dónde irán en la votación? Poner 1% que antes lo ponía el empleador, ya no en cuenta individual, que se puede retirar de golpe. Se acaba la plata y ese señor queda en la calle, sino que va a un fondo solidario que financie una fracción básica de seguro de desempleo, 70% de un salario básico unificado. Y el resto lo pone de su cuenta individual el afiliado, hasta completar el 70% de su remuneración promedio. Es decir, el fondo solidario financia a ricos y a pobres, pero proporcionalmente financia mucho más a los pobres que a los ricos.
y así se hace justicia social. Exa FM. Háganos escuchar, por favor, en reprise la primera parte para saber a cuál porcentaje se refiere el señor presidente. Poner 1% que antes lo ponía el empleador, ya no Es el 1% del empleador. Cesantía tenía un 3%, uno del empleador, 2 de los trabajadores. Siempre iban a su cuenta individual y iba acumulando. De hecho, está casi en 5.000 millones el fondo de cesantía. ¿Este no gana o este gana? ¿Quién? Este gana con la aprobación. Por supuesto. De unos días. Este texto es el que está en el proyecto y ese es el oficial. Y es el que está plasmado en un proyecto de ley, es seguramente el que lo van a aprobar. Mesías, ¿y los otros? Yo creo que todo este invento que se hace el gobierno y el maquillaje económico, porque lo que hay que reconocer de este gobierno, que sabe hacer maquillajes económicos, y en eso, por eso ellos los ecuatorianos no deben de olvidar que ellos maquillaje económico es las cuentas alegres. Exacto, ¿no? Que ellos saben manejar, que solo país sabe, dice, y el resto no sabe. A todo el mundo dicen, no, es que dicen, solo ahora utilizan la palabra economistas profesionales, porque antes eres economista, no sabe. Por eso para nosotros lo único que nos queda es las calles, y invitamos al pueblo ecuatoriano que el 17 de este mes vamos a salir una marcha nacional en todo el Ecuador a decirle al país, ya basta de tanto engaño, basta ya de tanta injusticia que solo se hace en contra del pueblo ecuatoriano. Gracias. No se trata, queremos aclarar, no es para votarlo al presidente, queremos que cumpla su periodo. Aquí queremos aclarar para los seguidores del gobierno que dicen, ellos quieren votarse, no nosotros. Nosotros queremos que cumpla. Ellos están buscando caerse. ¿Cómo votarse del barco? ¿Cómo votarse del barco? Y nosotros queremos que sigan en ese barco, que ellos mismos lo han buscado y ellos mismos están ahí. Que paguen la factura, dice. Nosotros queremos, las marchas son para decirles que no pueden seguirle diciendo al pueblo lo mismo de lo mismo, que el pueblo ya se cansó. Gracias, Carmencita. Muchas gracias, Mesías, por la compañía. Señoras y señores, hasta el día de mañana.